Bueno, en el día de hoy vamos a tener un día simplemente de introducción y vamos a hablar de un tema que nos va a bendecir mucho, y vamos a hablar bajo el tema entendiendo el discipulado. Entendiendo el discipulado. Este discipulado se sigue llamando, ¿verdad? Como iniciamos, encarga a hombres fieles. Ese título lo saqué de 2 Timoteo 2. Y dentro de lo que es el discipulado, vamos a estar trayendo las enseñanzas imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Antes de entrar en la clase, quiero hablar un poco, ¿verdad?, a manera de introducción, acerca de ideas de lo que es discipulado, ¿verdad? Muchas veces en las iglesias tienen esta parte o ministerio de lo que es el discipular, y no siempre se hace con la intención bíblica, ¿verdad? Muchos quieren discipular únicamente para multiplicar la iglesia. Muchos quieren discipular solamente para tener ayudantes. El pastor quiere ayudantes y necesita que lo ayuden con la carga. Y el discipulado no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? El discipulado tiene que ver, algunas palabras que tengo aquí en mis notas, por ejemplo, significa imitador. Un discípulo es un ¿qué? Un imitador. También le podemos llamar alumno. Un discípulo es un alumno. También se le puede llamar aprendiz. Pero el discípulo no solamente aprende lo que su maestro le enseña en palabras. No solamente el discípulo está aprendiendo la enseñanza de su maestro, sino que el discípulo está mirando la conducta de su maestro también. Entonces, cuando se da una clase de matemáticas, ¿verdad?, de ciencias, de física, de química, de literatura en la escuela, el maestro no tiene que demostrar allí, en ese sentido, que se sabe toda la matemática o que él es matemático en sí. Simplemente da una materia dentro de la escuela. Pero cuando se trata de la palabra de Dios y estamos enseñando a las personas o estamos predicando, inmediatamente la gente va a mirar al que está hablando y lo va a comparar con su conducta, inmediatamente. Si su conducta es reprochable, y no nos referimos a ser perfectos, porque ningunos, pero debemos de tener un mínimo, ¿verdad?, ante la sociedad, ante la iglesia, ante Dios, acerca de lo que predicamos. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Bueno, eso se ha perdido en la iglesia. Hoy en día, los rasgos del cristiano ya no son el carácter, ya no es la santidad, ya no es parecernos a Cristo, sino más bien en qué carro andas, qué ropa tienes, qué tan famoso eres, etcétera, etcétera. Ustedes saben la historia, ¿verdad?, más que yo. Pero Pablo no dijo eso. Pablo en 1 Corintios 11:1, vamos allá, fíjense lo que Pablo dice. Y esto que Pablo dice, hermanos, nos va a desafiar a todos. Mi hermano Javier, te pido disculpas, súbelo un pelito nada más. 1 Corintios 11:1. Discúlpame, se me olvidó que estás un poquito... 1, 2, 3, ahí sí, para no forzar tanto mi voz. Gracias, muchas gracias. 1 Corintios 11:1. Ahora, fíjense esto, hermanos, esto nos desafía a todos. Ahora, quiero decir algo antes de leer. Miren, debemos de ser honestos en dónde nos encontramos ante Dios. Hay veces que podemos poner más carga en nosotros de lo que podemos hacer o alcanzar. Todos estamos en un proceso. Muchos de los que están aquí son nuevos, por así decir. Otros ya tienen un tiempecito. Pero este grupo aquí en esta iglesia tiene simplemente 4 años. Yo sé que muchos llegaron de iglesias que no le enseñaban la palabra. Y podemos decir que estamos de una manera u otra medio comenzando. ¿Verdad que sí? Entonces, no nos desafiemos al punto de poner más carga de lo que podemos llevar. Vamos a ser honestos ante Dios en el sentido de que nos falta llegar, nos falta crecer, nos falta madurez. Ahora, eso no quiere decir que no tenemos que poner diligencia. Debemos de poner diligencia, debemos de cada día crecer. ¿Están de acuerdo? Entonces, no se pongan cargas, ay, quiero estar aquí, no estoy a la altura. No, porque Satanás usa eso para condenar. Sino más bien, al pasito, despacio, aplicamos, aprendemos, caminamos. Aplicamos, aprendemos, caminamos. Y vamos cada día diligentemente haciendo lo que Dios nos manda. Y a largo plazo veremos cambios.
Entonces, por eso enseñamos la palabra para que la aplicación sea sana, porque si no, no va a haber resultado. ¿Están de acuerdo? Primera de Corintios 11:1, fíjense lo que dice. Dice, sed imitadores de mí. ¿Qué dice Pablo? Sed imitadores de mí. Ahora, esto es un desafío, decir esto. ¿Verdad? Yo no lo diría. Que la gente me imite, gloria a Dios, pero yo no lo diría. ¿Verdad? Yo le pido a Dios que mi vida, mi carácter, ¿verdad? Mi testimonio ande bien ante Dios. Pero Pablo, ¿verdad? Dentro de lo que estamos leyendo, dice, sed imitadores de mí. Ahora, quiero que noten el texto muy cuidadosamente, porque Pablo no está diciendo, imítenme a mí en lo que yo hago como cristiano. Sí y no. ¿Por qué? Porque la otra mitad del texto dice, así como yo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la imitación aquí? Bueno, Pablo es un hombre imperfecto. En Filipenses 3 dice, no que yo lo haya alcanzado. Entonces, Pablo es un hombre que se equivoca, pero en sentido, en síntesis, en fundamento, la vida de Pablo está totalmente inclinada a imitar a Cristo. Eso es lo que Pablo busca como sustancia de vida. Eso es lo que Pablo anhela como objetivo de vida. Entonces, la imitación aquí, lógicamente Pablo tenía buen testimonio. Lógicamente Pablo era un hombre de Dios. Pero aquí, cuando Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, está diciendo, así como yo voy detrás de las pisadas de Jesús, así ustedes síganme. Entonces, notamos que el predicador, el maestro, el pastor, debe de tener este concepto. Yo debo de ser un imitador de Cristo, primeramente. Ahora, fíjense en algo. Vamos a Filipenses 4, verso 9, para ver un texto que se puede usar de manera paralela. Filipenses 4, 9. Si tienen pregunta dentro de la clase, es permitido levantar la mano y preguntar. Esta clase es abierta, es informal, se puede llamar. No estamos directamente predicando, sino enseñando, ¿ok? Si hay algo que no entienden, pueden levantar la mano. Si hay una duda en el texto, pueden levantar la mano. Si tienen alguna aportación al texto, también pueden levantar la mano. Filipenses 4, 9. Fíjense aquí cómo Pablo habla de sí. Dice el verso 9, ¿están ahí? Dice, lo que aprendiste, lo que recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Ahora aquí hay 1, 2, 3, 4 palabras importantes. Número 1, lo que aprendiste de mí. Aquí Pablo se está refiriendo a su enseñanza, ¿verdad? Lo que recibiste de mí. Podemos ver aquí a Pablo en su servicio. Lo que viste en mí. Aquí se puede hablar del testimonio de Pablo. Y luego dice, y lo que oíste. Ahora, fíjense el conjunto de cosas aquí. ¿Cómo sabemos o por qué medio podemos decir que una mujer o un hombre son de Dios? Lógicamente es por dos cosas, por lo que oímos y por lo que vemos. Pero hay una tercera también, que es por el servicio que nos brindan, ¿verdad? El afecto del hermano, el servicio del hermano, eso es lo que Pablo está transmitiendo. O sea, todo lo que usted ven que yo digo, lo que hablo, lo que ven en mí, como yo me manejo, y luego dice, esto haced. Y luego dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, ¿por qué razón aparece la palabra paz allí? Bueno, Pablo reconoce que la paz es lo que nos hace ser pacificadores. La paz, si usted y yo como servidores, como discípulos, no tenemos la paz de Dios, la gente en el mundo no podrá ver a Cristo en nosotros. Es una de las marcas de que Cristo está en nosotros, la paz de Dios. Quiero ir a otro texto, 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2, verso 2. De este texto es donde nosotros sacamos el nombre del discipulado. 2 Timoteo 2:2. Dice Pablo a Timoteo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, luego dice, esto encarga a hombres fieles, pero fíjense la demanda, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, ese texto que leímos nos define qué significa discipular.
Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, Pablo está haciendo con Timoteo y le está pidiendo que él haga lo que Pablo hizo con él. Pablo le encargó a Timoteo el ministerio. Pero ahora Pablo, en la segunda carta de Timoteo, que es la última carta de Pablo, que es donde él se despide, le dice, encarga a hombres fieles, idóneos, y luego dice, para enseñar también a otros. De la manera que nosotros podemos alcanzar las almas allá afuera es por medio de la predicación. Pero la predicación es confirmada por el corazón y la conducta de quien predica. Estamos viviendo en un mundo lleno de incredulidad. Y cuando usted y yo traemos un mensaje y la gente no ve en nosotros lo que estamos hablando, la gente no va a creer. Por eso es que a Jesús le interesaba más que seamos discípulos antes que predicadores. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, encarga a hombres que sean fieles. Usted ha tomado una decisión de venir al discipulado, por ejemplo, ¿verdad? A lo mejor su intención de venir quizás no está completamente, ¿verdad?, de entrega al Señor, en el sentido de ser un discípulo. Porque a medida que vamos enseñando la palabra, vamos a ver qué demanda ser un discípulo de Cristo. Y ya hemos visto muchos textos, dice, el que quiere seguirme, primero tome su cruz, niéguese y sígame. Entonces, vamos a ver muchos puntos de hoy en adelante acerca de corregir nuestro corazón, acerca de qué es discipulado y cómo debe estar nuestro corazón para seguir a Cristo. Bueno, aquí voy a partir del último texto que leímos, donde Pablo le dice a Timoteo, encarga a hombres que sean, ¿qué? Fieles. Y luego dice idóneos, ¿verdad? Pero fíjate que la palabra fiel se está hablando de una persona con la que se puede contar en el ministerio, una persona que decidió entregar su vida al ministerio. Yo sé que en el primer paso es como, por ejemplo, en mi caso, cuando yo vine a Cristo, yo no sabía qué era ser un discípulo, ¿verdad? Yo no entendía nada de eso. Tampoco vine a Cristo pensando en servir, tampoco vine a Cristo pensando en ser un pastor. Pero la vida cristiana nos lleva al servicio. Muchos son llamados al ministerio, otros no. Y cada uno de nosotros sabemos ese fuego que nos quema el corazón de servir a Dios. El pastor solamente llama, pero el que tiene la candelita ahí, el fueguito en el corazón, que sabe que Dios nos está llamando, es usted individualmente. Entonces yo nunca, como siempre le digo, voy a manipular a nadie, por más que se necesite servir, sino que debe de haber una conexión del llamado de Dios en el corazón del creyente y la identificación del pastor en quién va a servir o no. Eso debe ser una combinación de ambos, porque nunca debe uno, ¿verdad?, hacer algo para que no digan, etcétera, sino cada quien sabe que Dios lo está llamando o no, en este caso. Bueno, vamos a ver cuáles son las características de un buen imitador de Cristo o un discípulo. Bueno, hoy vamos a hablar de unos puntos que me gustaría pasar tiempo allí, porque son importantes, ¿verdad? 3 puntos, 3 características de un imitador o un discípulo. Número 1, apasionado. Usted le puede poner allí o pasión o apasionado. Eso es una característica de un discípulo de Cristo. Número 2, observador. Es lógico que el que quiere ser como su maestro le va a ser muy observador, muy curioso. Y número 3, determinado. Número 1, apasionado. Número 2, observador. Y número 3, determinado. Fíjense en estas 3 puntos que he compartido. Espérame aquí que la bocina está retumbando. En esos 3 puntos que he compartido, apasionado, observador y determinado. Bueno, ¿qué significa ser apasionado? Quiero decir de antemano que ser observador y ser determinado proceden de una persona apasionada para Cristo. Son 3 puntos aquí: apasionado, observador y determinado. Ser observador y ser determinado, tener determinación, procede de la pasión hacia Cristo que tenemos, de seguirle a Él. Entonces, ¿qué significa ser apasionado? La palabra apasionado viene de la palabra pasión, ¿verdad? ¿Qué significa pasión? ¿Cuántos han escuchado cuando critican a un cristiano
y le llaman fanático, ¿verdad? Y hay algunos que se ofenden. Yo me considero un fanático de Dios, yo, y de Cristo. Ahora, fanatismo es otra cosa, es irse al extremo, ¿verdad? Y salirse del orden de Dios. Pero ser fanático es tener una alta admiración por alguien o por algo. Por lo tal, esa alta admiración o pasión nos va a conllevar a querer imitar a esa persona. ¿Cuántos han visto personas que le gusta la música, ¿verdad? Y son tan entregadas a la música secular, al punto que visten incluso como su artista favorito? Quieren hasta hablar como él, caminar como él, vestir como esa persona. Eso es ser fanático, eso es ser imitador. Entonces, todo lo que procede de una enseñanza o tiene una información, es todo eso a doctrina, o sea, nos da una doctrina, una enseñanza. Y todo lo que aprendemos, ¿verdad?, es para ponerlo en práctica. Miren lo que significa la palabra pasión. La palabra pasión es muy importante, porque si usted y yo no tenemos pasión para Cristo, no podemos nunca llegar a ser discípulos de Cristo. ¿Están aquí? Si no tenemos pasión para Cristo, nunca llegaremos a ser discípulos de Cristo. La palabra pasión significa sentimiento muy intenso. Es un sentimiento desde nuestras entrañas. Luego dice y perturbador, o sea, en otras palabras, un sentimiento que casi te gobierna, por así decir. Y luego dice que domina la voluntad y la razón. Es un deseo que domina tu voluntad y tu razón. Esas dos palabras, voluntad y razón, la vamos a estar viendo. Son muy importantes. Ahora, ¿cómo podemos ver la palabra pasión en unas palabras más simples? Por ejemplo, pasión es tener hambre de Dios, anhelo de Dios, ¿verdad? Tener hambre de Dios. ¿Cuántos se han dicho esto en oración? Yo quisiera tener más hambre de Dios. ¿Cuántos han dicho eso? Más hambre de Dios, ¿verdad? Es una palabra muy común en el que quiere agradar a Dios. Pero yo quiero hacer una pregunta y quiero que usted la guarde en su corazón y durante la enseñanza la vamos a contestar. Yo quiero que usted se pregunte usted, ¿verdad?, en su mente, ¿cómo podemos tener más hambre de Dios? Es una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos tener más hambre de Dios? ¿Cuántos se acuerdan de Jesús cuando, por ejemplo, en Juan 6 le dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre os hará? Jesús está hablando allí de un apetito que tenían ellos. Ese apetito los llevaba a ellos a dar su vida y a seguir a Cristo, pero ellos tenían un apetito carnal, un apetito de pescado y de pan. Y Jesús le está diciendo, ese apetito profundo, esa pasión que ustedes tienen, cámbienla por una pasión de la palabra de vida eterna, como Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero la pregunta aquí es, ¿cómo podemos cambiar ese apetito? ¿Cómo yo puedo crecer en el apetito para Cristo? ¿Cómo puedo tener dicha hambre que me domine, que me guíe a buscar más de Dios? Que me dé hambre por su palabra, hambre por conocerlo, hambre por imitarlo. Durante la enseñanza lo vamos a ver. Quiero que vayamos a Mateo 16:24. Vamos a hablar un poquito dentro de esta enseñanza de la voluntad. ¿Por qué es tan importante entender la voluntad? Bueno, la voluntad, por ejemplo, cada uno hoy vinimos por voluntad personal, ¿verdad? Se le da una invitación, una información en su mensaje, en los anuncios, y usted decide si quiere venir o no. Usted es dueño de su propia voluntad. Ahora, esa voluntad tiene un porqué usted quiso venir. Cada uno tiene un porqué quizás diferente o quizás coincidimos, pero cada uno tiene un porqué están aquí. Y mi intención en esta enseñanza y las que vienen es corregir nuestros deseos hacia Dios para que sean puros. Fíjense lo que dice Mateo 16:24. ¿Están allí? Dice aquí Jesús. Entonces Jesús dijo, ¿a quién dijo? A sus discípulos, ¿verdad? Ahora, sus discípulos eran aquellos que seguían a Jesús para ir aprendiendo. ¿Cuántos recuerdan que aún Jesús, cuando ascendió, todavía no habían aprendido todo? 3 años y medio más o menos, día y noche, predicándoles, enseñándoles, y aún así todavía no terminaban.
pero le faltaba algo muy importante, el Espíritu Santo, el cual nosotros ya tenemos. Entonces Jesús dice, me voy, pero le voy a enviar un ayudador. Y nuestro proceso de crecimiento y de discipulado, la gente lo está mirando, y la iglesia y los que están afuera. Y cuando la gente sabe que tú eres cristiano, ¿verdad? Aunque se molesten contigo, no podrán contradecir lo que están viendo en ti, o lo que están viendo que Dios está haciendo en ti. No lo pueden negar, aunque le moleste. O sea, cuando tú eres amable, cuando eres de buen testimonio, cuando eres una persona íntegra, puede que le moleste a ellos, pero no pueden negar que Dios está en tu vida. Entonces, quizás llegará el tiempo, quizás no lo sé, que no podremos predicar públicamente. Quizás. Pero no podrán apagar nuestra luz. Y si no encendemos la luz ahora, cuando llegue ese tiempo, entonces Dios no va a ser glorificado por medio de nosotros. Entonces, fíjense aquí el verso 24. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno, ¿qué dice luego? Quiere. La palabra que sigue es quiere. Esa palabra está conectada a nuestra voluntad. Fíjense que el Señor no obliga a nadie. Si ustedes ya me conocen como pastor, si usted falta a la iglesia, yo no lo llamo porque no vino. Ya yo creo que usted sabe eso. Ahora, yo lo puedo llamar para saber si está bien, si está enfermo, si necesita algo, pero yo no llamo a nadie. No viniste el domingo a la iglesia, nunca lo haré. Porque quien pone el querer como el hacer es el Espíritu Santo. Y para mí, el que no viene, si no tiene enfermedad ni nada, es porque no quiere. Aquí Jesús está diciendo, el que quiere. ¿Lo pueden notar? Si alguno quiere, aquí Jesús no dice, tienes que seguirme. En ningún lado dice eso la Biblia. Tienes que venir a la iglesia. No dice eso en la Biblia. El que quiere venir a mí o en pos de mí, el que decidió seguirme, el que desde su voluntad decidió seguirme, dice, aquí viene la condición. Dice, niéguese a sí mismo. Ahora, esto parece irónico porque aunque Jesús no nos está obligando, nos está mandando a negar nuestra propia voluntad. Y lógicamente está hablando de lo que yo quiero para mí y vivir para lo que Dios quiere para mí. Esa es la idea. Y luego dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, estas tres cosas que Jesús dijo son las palabras que nos llevan al éxito espiritual, no al éxito financiero ni la prosperidad terrenal. Ahora, siempre he dicho, Dios puede darle dinero a cualquiera, pero la prosperidad económica no está incluida en el Evangelio. Es algo que Dios puede usar eventualmente. Así como usa a un pobre, puede también usar a un rico. Así como usó a Pedro, puede usar a José de Arimatea y a Nicodemo. Dios no necesita ninguno, pero como hay ricos y pobres, a ambos usa. Entonces hay muchos que piensan que una de las señales de bendición es el dinero, y eso no dice la Biblia, ni tampoco sanidad ni ausencia de dolor, sino que aquí vemos que Jesús le pone una condición. ¿Tú quieres seguirme? Eso es lo que él dice. Bueno, niégate, ya no se trata de ti, se trata de mí ahora. Toma tu cruz, cuando tú quieras hacer lo tuyo, clávalo en esa cruz y ven conmigo. Al joven rico le dio esa oportunidad y no la tomó. 25 dice, porque todo el que, ¿qué dice? No, todo el que quiera. Una palabra ahí, quiera. Esa palabra quiera también se refiere a nuestra voluntad. Ahora, es normal que todos queremos salvar nuestra vida. Es normal. Pero lo que se está refiriendo allí es salvar su vida. Se está refiriendo a nosotros ser el medio de vida, de sustento de vida eterna, etc. En otras palabras, el que quiera ganarse la salvación por obras, el que quiera vivir conforme a sus deseos, el que quiera salvarse a sí mismo, el que quiera suplirse o sustentarse a sí mismo, perderá su vida. Esa es la idea del que quiera salvar su vida. Dice, la perderá, pero luego dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el que se niega a este mundo, sí, hermanos, le voy a decir algo como varones, este mundo ofrece muchas cosas, muchas oportunidades, pero todas llevan a destrucción, aunque algunas son permitidas por Dios dentro de lo que cabe, como tener una mujer, un trabajo, quizás llegar a graduarse de la universidad, etcétera. Pero todo eso, hermanos, lleva a perdición, todo se acabará un día.
Entonces, si estamos aquí hoy es porque cada uno tenemos la convicción de que Dios nos está llamando. Yo estoy seguro que usted tenía cosas que hacer. Y yo estoy seguro que el mueble de su casa está más cómodo que el de aquí. Y la camita con el abaniquito, el aire, lo que usted tenga, ¿verdad? Está más cómodo, pero decidimos venir por algo que está quemándonos por dentro. Yo tengo que estar aquí. Yo podría como pastor, yo no tengo que hacer esto los jueves. Yo puedo descansar hoy. Pero hay un fuego del Espíritu Santo en mí que me impulsa a esto. Yo sé que hay que discipular. Yo necesito ser discipulado. Yo aprendo mientras estoy aquí enseñando también. Entonces, todo esto, hermanos, es tan importante. Aquí estamos nosotros negándonos a esa vida allá afuera. Yo estoy seguro que a usted se le mueve el pie cuando oye una música todavía. Tum, 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 tum. Y dice, no, ¿verdad que soy cristiano? Todavía batallan muchos, que si una muchacha pasó ahí media desnuda, usted está así. Sí, hermanos. Hay que negarse para poder seguir a Cristo. ¿Están aquí? Hay una sola cosa que ni nosotros, a ver si lo escribí bien, creo que lo escribí mal. Bueno, para resumir, hay una sola cosa que Dios no toca. ¿Qué es? Nuestra voluntad, ¿verdad? Dios nos entregó ese don de elegir, Dios no toca eso. Por eso es que Dios no puede convencer de manera obligatoria a la gente que crea en Él, sino que le presenta un camino. He aquí pongo delante la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú la vida para que vivas, dice el Señor. Pero nos está dando un consejo. Lucas 22:42. Vamos a ver un ejemplo de ver que tenemos una voluntad aparte de la de Dios. Lucas 22:42. Simplemente vamos a ver un ejemplo con este verso. Fíjense lo que dice Jesús. Jesús aquí antes de ir a la cruz dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga, ¿qué dice? Mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿notaron la diferencia entre la voluntad del hombre y la de Dios? Aquí Jesús, como un hombre 100%, se negó, literalmente tomó una cruz literal y una espiritual. Jesús levantó su cruz en el cielo. Cuando el Señor se quitó su majestad de rey, por así decir, allí levantó su cruz. En Filipenses 2 dice que no estimó aún ser Dios, sino que se humilló. Esa es la cruz espiritual que Él tomó. Pero también la tomó literal para que tú y yo no tomemos la literal, sino la espiritual. Hoy en día, usted y yo clavamos, Gálatas 5:24, los que están en Cristo han clavado sus pasiones y sus deseos en la cruz. ¿Por qué? Porque hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido seguir a Cristo. Para poder ser exitosos como discípulos de Cristo, tenemos que negarnos. Si usted está todavía en la batalla de que le he pedido a Dios algo y no me lo ha dado, todavía no ha decidido seguir a Cristo. Ahora, Dios, hermanos, sabe todo lo que usted y yo necesitamos. Dios lo sabe. Cuando usted se ocupa de las cosas de Dios, Dios se encarga de ti. Y no te va a dar todo lo que quiere, pero te va a dar todo lo que necesitas. Créeme, hermanos. Aunque a veces no se entiende, porque a veces a mí Dios me da lo necesario, pero a lo justo. Pero siempre llega a tiempo y siempre llega. Que no sobró, bueno, sobra significa, tener dinero de sobra en este caso. Es decir, bueno, quiero un poco más por si acaso, pero es poner la fe allí. Ahora, no es malo ahorrar, no es malo, pero si Dios te da lo necesario, gloria a Dios. Dependes a cada paso de Dios. Cuando Dios nos llama, Dios apela, hermanos, a nuestra voluntad. Dios está apelando nada más a que digas sí o no. ¿Se imaginan los miles y millones los millones de hombres que Dios ha llamado durante toda la historia y no han respondido al Evangelio, al ministerio en este caso, al discipulado? ¿Se acuerdan del rey Agripas? Por poquito, Señor, te sigo. Y ese eco está en el infierno. Pero ¿se imaginan los hombres que se han puesto en el ministerio sin Dios llamarlo? Como quiera estamos fritos si hacemos lo que Dios no dice. Si Dios te llama y no vienes, y si Dios no te llama y viene. Yo digo esto nunca para echar miedo, sino para librar su corazón, porque yo conozco un hombre que quería ser pastor y quería ser pastor a la mala quería ser pastor. Y es pastor hoy.
pero estaba él peleando ese llamado. Él quería ser pastor. Para mí él no era llamado a ser pastor. Para mí era más maestro que pastor. Aunque falso, pero ese era su don. Y el hermano que está ahí lo conoce, hermano Edwin lo conoce. Quería ser pastor y quería ser pastor y quería ser pastor. Y hoy es pastor, hermanos. Y desafortunadamente, en aquel día nos van a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué hiciste eso si yo no te puse allí? Ese no fue tu llamado. Lucas 10:41. Vamos a ver ejemplos de la voluntad. Lucas 10:41. Aquí ustedes conocen la historia de Marta y María. Yo quiero extraer de allí un principio acerca de la voluntad. La palabra voluntad significa escoger, elegir, aprobar según la razón. Verso 41 dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Aquí vemos el ejemplo de alguien que le ha puesto toda su atención a las cosas de este mundo. Y luego dice el 42, pero solo una cosa es que necesaria. Y María ha, ¿qué dice luego? Escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando usted y yo, como discípulos de Cristo, un día decidimos seguir al Señor, vamos a sufrir sobre esta tierra la burla, la crítica y el desacuerdo de los que nos ven siguiendo a Cristo, mientras ellos gozan, viven, crecen, hacen dinero, etc. Pero llegará un tiempo donde nosotros estaremos del otro lado y ellos se van a lamentar. Nuestro tiempo de sufrimiento es temporal aquí, pero nuestro tiempo de gozo y alegría es eterno. Pero el que no sigue a Cristo, su tiempo de gozo, que no es muy completo, es temporal, pero su tiempo de sufrimiento será eterno. Y eso fue lo que Jesús le dijo en Juan 8 a los fariseos: ustedes son hijos del diablo. Y el deseo, ¿saben lo que es el deseo? La voluntad de vuestro padre queréis hacer, Satanás. Entonces fíjense cómo tenemos una voluntad dada por Dios, el cual usted y yo debemos de tomar esa decisión. Agripas, hermanos, aparece en la Biblia como esa persona que creyó en inteligencia, en intelecto, pero decidió no seguir por lo que le costaba seguir a Cristo. Le iba a costar perder todo. ¿Se acuerdan de Moisés? En Hebreos 11:24 dice que tuvo por mayor riquezas los vituperios de Cristo que los deleites temporales de Egipto. Es una decisión a tomar. Cada uno de nosotros decidimos a quién vamos a seguir. Y aquí es donde vemos la voluntad, el deseo, pero la pregunta es ¿cómo funciona la voluntad? Bueno, quiero hacer un ejemplo para que vea cómo nosotros vivimos cada día. Toda decisión que usted y yo tomamos es natural que es por medio de la voluntad. Ahora, la voluntad está conectada o depende de nuestra razón, dada por Dios. ¿Para qué fue dada la razón? Para que usted y yo podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Todo lo que usted aprueba bueno, usted lo acepta. Todo lo que usted aprueba malo, usted lo rechaza. Entonces, cuando Cristo llamaba a la gente razonaba y ponía en la balanza, ¿verdad? Para seguir a Cristo necesito dejar esto. Señor, no te seguiré. Entonces, fíjense lo importante que es la voluntad. Por ejemplo, ¿a cuántos le gustan los carros? Levanta su mano aquí. Creo que a todos, ¿verdad? Somos hombres. ¿No le gustan los carros? ¿No? Más o menos. Bueno, vamos a pensar en un ejemplo. Es muy simple, pero nos va a ayudar mucho. Imagínese ese carro que usted se imagina cómodo, lindo, bonito. Ese carro que usted solamente dice, wow, si yo pudiera tener ese carro. Si usted solamente se imagina, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? En cada decisión a tomar hay dos cosas: la necesidad de lo que usted quiere y el costo de aquello que usted quiere. Por ejemplo, cuando usted ve el carro, usted dice, wow, y le dicen en el dealer, móntate, préndelo, ¿verdad? ¿Quieres dar una vuelta, un paseo para que lo pruebes? Pero no es tuyo todavía. Falta algo. El costo, ¿cuánto te va a costar? Entonces, podemos ir al dealer y mirar el carro y deleitarnos como que sí es nuestro. Pero cuando vemos el costo es donde decidimos si de verdad lo queremos.
Cuando Cristo predica su evangelio, cuando le dijo a los discípulos, sígueme, todos querían seguirle por la oferta de la vida eterna, de la bienaventuranza, del reino de Dios. Pero cuando vieron el costo, no todos le siguieron. En Lucas, no tienen que buscarlo, 14:25, dice arriba en el subtítulo 24, lo que cuesta seguir a Cristo. Y allí el Señor dice, el que quiere seguirme, había una multitud de miles. Y dice Juan 6, y muchos de los que andaban con él lo dejaron. ¿Por qué? Porque decían, dura es esta palabra, nos cuesta mucho. Pero Pedro, cuando el Señor se voltea, dice, ¿ustedes se quieren ir? ¿Se quieren ir también? Y Pedro se levanta y dice, Señor, ¿a dónde vamos? Si lo único que te tenemos es a ti. Esa fue la idea de Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Quién nos dará palabra de vida eterna si solamente tú la tienes? Pedro y los discípulos entendieron. Entonces, era una decisión a tomar. Nosotros decidimos seguir a Cristo. Pero cuando Cristo muestra en la necesidad que tenemos, nos muestra su persona, hay un costo a pagar. La salvación es gratis, pero cuesta todo. Cuesta todo. Y allí estamos, hermanos. La voluntad opera por medio de la razón. La gente del mundo que no sigue a Cristo, en su razonamiento, oigan bien, han pensado que la vida aquí ahora es más y mejor que seguir a Dios. En su razón ellos lo ven así. Nosotros hemos entendido que seguir a Cristo es mejor. Pero lo lamentable es que dentro de la iglesia hay personas que también piensan que las cosas de este mundo son mejores que Cristo. Por eso todavía están en derrota, vacíos, etcétera, 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 etcétera. Desafortunadamente, cuando Cristo nos llama, está apelando a nuestra razón. Por eso es que el Evangelio es una noticia, una información. Pero para que el mundo allá afuera crea ese Evangelio, tiene que ver esa noticia manifestada en nosotros. Ese es el propósito del discipulado, de que nos multipliquemos, reproducirnos nosotros. Ustedes tienen amigos y familiares a quienes ustedes le predican, ¿sí o no? Entonces, usted tiene ese tiempo donde muchos vienen a mí y me dicen, no, yo hablo con fulano, yo le predico y le digo, pero allí tenemos que preguntarnos, ¿estamos siendo luz antes que palabra? Es lo primero. ¿Estamos alumbrando a esa persona antes de? Porque es fácil dar un tratado antes que mirar la necesidad. Muchos no estaban aquí, pero yo en un momento salí a comprar algo a la bodega y cuando doblé allá a la esquina, un muchacho le bajó la azúcar. Y yo voy con el tiempo porque tengo el servicio, ¿verdad? Y me pasó como el sacerdote y el levita, ¿verdad? Y el muchacho, yo voy doblando, y el muchacho que se desmaya así, lo agarro por la cabeza y lo acuesto. Si yo, no sé, pero yo casi se iba a romper la cabeza si yo no estuviera parado ahí. Y normalmente yo no cojo por esa calle a esta hora porque está así de gente y mucho desorden. Y me voy por acá para ir más rápido. Y me detuve allí y llamé a la ambulancia, a un muchacho que estaba allí porque yo dejé mi teléfono en la alabanza. Pero que resulta que estoy allí y me llega la historia del buen samaritano a la cabeza. Ahí mismo, así. Porque me quería ir ya. Yo decía, tengo que ir a la iglesia, a la clase. Y el muchacho estaba así, sudado. Y llegó otro muchacho, no sé ni si es cristiano. Y dije, wow, Señor, si yo me voy, yo sería como el sacerdote y el levita. Y él como el buen samaritano. Entonces, ¿cómo puedo yo venir a predicar esto y dejar al muchacho tirado? El muchacho se veía que la gente lo miraba así, lleno de tatuajes, parecía un ganguero. O sea, que tendríamos miles de excusas para decir, nada, eso es borracho que está, déjalo. Pero Dios no lo ve así. Dios no lo ve así, hermanos. Y yo tuve que quedarme allí y en un momento me quería ir, de verdad, humanamente hablando. Y el Señor me habló, me dice, no, espera que llegue la ambulancia, junto con el otro muchacho. Y Dios te da un amor, hermanos, porque comenzó a meterse el dedo para vomitar, ¿verdad? Y ya saben, no quiero ser muy dramático, pero yo no sentí nada, me sentí así como que era mi familia. Pero cuando tú dices, heme aquí, te niegas, Dios infunde ese amor. Y ya yo lo veía casi como mi familia. El muchacho estaba bien sudado, sucio, o sea, imagínense, un muchacho de la calle. Y estaba allí, ¿verdad?, todo sucio. Y yo sentí así, yo me examinaba y decía, wow, no siento nada, no siento asco, no siento nada, siento amor por él, misericordia. Pero no va a entrar eso hasta que usted no diga, Señor, heme aquí. Muchos decimos, Señor, dame el amor para luego yo responder, no.
Así es fácil, porque el amor nos impulsa, sino que nos negamos para que el amor entre a servir. Esa es la idea. Yo fui probado, hermanos, minutos antes de iniciar la clase. Fui probado allí. Por un momento me moví y como que un imán me atraía y me devolví. Porque ya la ambulancia llegó y luego volví, ya se lo llevaban, pero yo hice mi parte allí. Y la gente pasaba y lo miraba así, hacían así. Le daba, ya saben qué, asco. Pero somos cristianos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. ¿Cómo respondemos a la necesidad del hermano, verdad? Como que no somos nosotros. Bueno, Mateo 4, hermanos, fíjense aquí, seguimos hablando acerca del propósito del discipulado. Y vamos a ver aquí en Mateo 4, verso 17. Seremos probados, hermanos, seremos probados. Aquí vemos cómo Jesús llamó a los discípulos, así como nos llama a nosotros. Mateo 4:17 dice, desde entonces, están allí, ¿verdad? Comenzó Jesús, dos palabras aparecen, a predicar y a decir. Predicar y decir. Predicar lo podemos ver como cuando hablamos de una manera que todos oyen, pero una palabra directa al corazón. La predicación va con el fin de arrepentimiento. La predicación viene de parte de Dios. Pero luego dice luego, más adelante, dice, y a decir. Ahora, parece ser que Jesús lo hacía de manera en grupo, abiertamente, y también personal. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero que noten, la palabra arrepentíos del griego metanoia, es la palabra tórnense, la palabra de 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, y se apartare de su pecado, y me buscare, ¿verdad? Buscare mi rostro. Entonces yo oiré, ¿verdad? Y sanaré su tierra. Bueno, esa es la palabra metanoia, arrepentíos, es tornarse de sus caminos, cambiar su vida. Pero en el momento que alguien escuche este mensaje, arrepentíos, te va a preguntar a ti, ok, me arrepiento, pero ¿qué hago? Y es ahí donde se le da la palabra. Congrégate y cada domingo te van a enseñar. Una palabra te van a dar y tú vas aprendiendo al pasito. Y vas cambiando, limpiando. Cuando tú oyes lo que dice la palabra que está mal en tu vida, déjalo, arrepiéntete, limpia y sigue adelante. Pero notan que Jesús está apelando a la respuesta de la gente. Arrepiéntanse. ¿Lo pueden notar? Era una palabra para todos y cada uno tendría que responder. Le dice, porque el reino se ha acercado. 18 dice, más adelante, andando Jesús junto al mar, y aquí viene un llamado al servicio. Ahora, la Biblia a veces habla de una elección en particular, pero esa elección tenía que ver con los servidores, con los que él iba a cumplir su propósito. Y cada vez que Dios escogía, era lo peor, lo más bajo. Israel, nunca, un judío no debe sentirse privilegiado porque fue elegido, más bien porque Dios está con ellos. Porque el mismo Antiguo Testamento dice, yo no te escogí porque tú eres más. Yo no te escogí porque eres más grande. Yo tengo un mapa mundi en mi casa y el mapa de Israel yo tuve que pintarlo de rojo porque no lo encuentro a veces, dándole vuelta allí. Lo tengo pintadito de rojo. No se ve, hermanos. No se ve el mapa. Entonces allí nos damos cuenta que cuando Dios elige, no es de decir, ay, el Señor me escogió a mí. Y si te escogió, es por siervo inútil. Es para Él demostrar su poder, porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces ningún servidor debe de jactarse, de sentirse muy grande, muy yo, porque Dios lo llamó, sino más bien glorificar a Dios por escogernos. Amén. Pero Dios escoge a los que Él va a usar para el servicio. Mi corazón me dice que la mayoría, por no adivinar, de los que están aquí, Dios lo llamó al servicio. Pero nos llamó a todos a ser discípulos de Cristo. Eso es otra cosa. Servir en el ministerio es una cosa, pero discípulos todos. Todos debemos ser discípulos. Pero aquí en el 18 es donde Él comienza de manera particular a llamar a algunos. Ahora, fíjense que no todo el que Él escogió para el ministerio respondió. Como por ejemplo en Lucas 9. Le dijo a uno, sígueme. Dice, primero, Señor, permíteme ir allí y luego te sigo. Para Dios eso es decir, no quiero.
Para nosotros no. A lo mejor nosotros decimos, sí, va, yo te espero. Para Dios no. Si tú pones algo primero que Dios, para Dios es que no quiero. O sea, tú no quieres, en este caso. Y aquí dice, andando Jesús, 18, junto al mar, estoy en Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ese trabajo de pescador y de pastor era bien bajo. Solamente el olor a oveja o a pescado te ahuyentaba de la gente ya. Con eso es suficiente para saber que no eran sabios. Galileo es como decir campesino. Imagínese a alguien, hermanos, con sus manos llenos de callos y la piel cortada, con un gorro de eso de jornalero y un machete aquí, sucio, con botas casi rotas y lleno de lodo. Así el Señor escogió a los discípulos. Hombres así. ¿Lo pueden identificar? Hoy en día si tú tienes una corbata, ¿verdad? Y una casa, carro, un buen parecer, si eres de 6'2" o no sé qué. Pero Jesús no ve eso. Jesús miró que en estos hombres, al ser tan inútiles, Él podía manifestar su gloria. Por eso le llamó luego siervos inútiles. Y no fue en insulto, sino que sepan que todo lo que ellos podían hacer era porque el poder de Dios estaba en ellos. Es como cuando te dan trabajo en la Casa Blanca y te invitan a una fiesta, ¿verdad? Y mientras seas empleado del presidente, te saludan bien, pero de repente te cancelan y no te dejan entrar. Ya no te puedes, ¿verdad?, parar muy derecho. Entonces, no te jactes de que te dejan entrar a la gala con alfombra roja, sino da gracias al presidente que por él te dejan entrar. Así es el creyente, hermanos. Gracias a Dios somos personas, tenemos valor. Y somos galileos en humanidad. Aquí yo no veo ningún teólogo, ni tampoco se graduó de summa cum laude, ni magna, ni abuela cum laude, ni nada. Somos todos ignorantes aquí. Pero por la gracia de Dios estamos aprendiendo poco a poco. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, el mundo nos ve y glorifican a Dios. Esa es la idea del discípulo. El 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora fíjense que ya hay una historia previa donde Jesús hizo milagros, donde predicó el evangelio, o sea, hay ya un contexto antes de llamarlos. Y fíjense cómo Jesús le dice, tú eres un pescador de peces, en este caso, y me llama la atención que en la pesca milagrosa el Señor le permitió a ellos escoger, como María y Marta. Dice que ellos tuvieron una pesca increíble al punto que los barcos se hundían y le daban a los que estaban al lado. La pesca milagrosa tiene un ejemplo muy bonito acerca del amor de Dios en nosotros. Que Dios nos llena tanto que nos estimula, nos motiva, nos guía a bendecir al prójimo. Esa es la idea del amor de Dios. Y allí vemos que cuando se llenó eso, en ese momento Jesús le dice, síganme. Se parece al Edén, donde habían árboles para escoger, o me obedeces o el árbol prohibido. Pero en este caso los discípulos vieron todos los peces rebosados y Jesús le dice, ¿cómo? Sígueme. Ahora yo no sé si cuando se iban hacían así, seguir a Jesús. ¿Y qué vamos a hacer con los peces? ¿Saben el dinero que había ahí, hermanos? Ellos apenas recogían un grupito de peces. Yo me imagino que eran de los mejores. Fue Jesús que hizo la pesca, de los más grandes. Dice que la red se rompía, y eso tiene un simbolismo allí, pero luego vamos a hablar de eso. Y dice que había tanto que se rompía la red. O sea, no se salían los peces, se rompía. Y yo no sé si ellos se fueron así como, Señor, pero vamos a vender esto primero. No dice eso, hermanos. Fíjense lo que dice, el 20. Ellos entonces dejando al instante. ¿Qué significa eso, hermanos? Muchos de nosotros Dios nos llama y no hacemos al instante lo que Dios nos dice, sino que estamos, quiero servir a Dios, pero cuando termine esto, cuando termine de pescar, cuando lleve la red a la casa. Ellos dejar caer la red, hermanos, es como usted en su negocio que se le aparezca a Jesús, no el pastor, en este caso, y le diga, sígueme, y tú dejes el negocio abierto de par en par.
Ahora, repito, siendo Jesús quien te llama, no el pastor. ¿Están de acuerdo? Porque yo sé que por ahí hay manipulación acerca de eso. Pero esa es la idea, hermanos, que tú tengas tu negocio del cual tú vives y te diga Cristo, sígueme, y tú ni mires atrás lo que dejaste abierto. Dice, al instante dejaron caer las redes y le siguieron. 21 dice, pasando allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, dice, que remendaban sus redes. O sea, ¿qué estaban haciendo? Arreglándolas, preparándolas, ¿verdad? Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Miren, le voy a decir algo, hermanos. Es importante esto porque al final de la enseñanza nos va a servir de mucho. La condición de los pescadores y los galileos le ayudó a no presumir de nada. La pobreza, su incapacidad de hablar, todo eso le ayudó. ¿En qué sentido? A ellos reconocer que no eran nada. Si le decían ignorantes, se reían, porque lo eran y lo entendían. Entonces, cuando él viene a los fariseos, que eran los sabios, ellos no le siguieron. En Juan 8 dijo, ustedes son hijos del diablo y la voluntad de vuestros padres queréis hacer, que es el diablo. Una palabra dura. Entonces, aquí notamos, hermanos, que un rasgo para seguir a Cristo es reconocer nuestra pobreza espiritual. De ahí nace todo para una vida exitosa cristiana. ¿Obligó Jesús a los discípulos a seguirles? ¿Los manipuló? ¿Cómo llamó Jesús a los discípulos? Simplemente le dijo, síganme, síganme. El mensaje de Dios es el único medio para alcanzar a los perdidos, pero si usted y yo no somos formados a la imagen de Cristo, cuando prediquemos, la gente no va a conciliar lo que decimos con lo que hacemos. La gente no lo va a conciliar, la gente no va a creer. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llama, nos está pidiendo la vida. Y para usted y yo dar la vida por algo, tenemos que confiar y tener una certeza de que vale la pena dar la vida por eso. Por eso hablamos de la voluntad y la razón. Usted tiene que razonar. Dice Lucas, ¿verdad? ¿Quién que va a edificar una torre primero no calcula, no razona, a ver si puede? Cuando Cristo llama a alguien, hay una balanza allí. Quiero seguir a Cristo por la vida eterna, Él es Dios, Él es bendición, pero ¿cuánto me cuesta? Cuando vemos que dice todo, es, no, Señor, no te sigo. Y por eso de la multitud, no todos le siguieron. Dice, muchos volvieron atrás en Juan 6. Pero dentro de la iglesia, hermanos, hay mucha gente, multitudes. Pero no quiere decir que todo el que está en el grupo está siguiendo a Cristo de todo corazón. Yo aprendí a no apantallarme con la cantidad. Aprendí. Antes me llamaba la atención mucho la cantidad, pero ya. Entendí que dentro de la cantidad de la multitud, no todos le siguen. Ahora, esta palabra que le estoy diciendo ahora es para que cada uno de nosotros afirmemos nuestro camino. No es una palabra de miedo, ni de terror, ni de confrontamiento, puede ser, pero es para afirmarnos en él. ¿Por qué? Yo no quiero pertenecer a la multitud. Yo quiero ser parte de los discípulos. Amén. Romanos 8:29, hermanos, porque el mensaje debe de llevar palabra y demostración. Dice Pablo en 1 de Corintios 2, porque mi palabra no fue en sabiduría ni filosofía, sino que fue en demostración de poder y del Espíritu Santo. Le voy a decir algo muy simple, hermanos. Hay personas difíciles de predicarles, amigos, familiares, pero a esos difíciles son los que más necesitan amor, si usted lo piensa. Esas personas que usted dice, es que yo le hablo y no entiende, son las que más necesitan que se le demuestre el amor de Dios. Eso es incomparable, indudable en este caso. Piensen en eso por un segundo. Tengo un amigo, ¿verdad? Un tío, un primo, un hermano, y se me hace difícil predicarle. Se te hace difícil por el carácter que tiene, y el carácter que tiene es por falta de amor de Dios. Entonces, si es así, entonces esa persona no quiere oírte hablar, sino te quiere ver actuar. Y así se gana la gente, hermanos. Así somos diferentes como cristianos en un mundo caído. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, esta palabra antes conoció se está refiriendo
a la obra redentora de Cristo, el cual muchos vendrían a la salvación. Aquí no estaba tu nombre escrito en el sentido de predestinado ni nada de eso. Simplemente está hablando del plan que ya Dios tenía de antemano. Apocalipsis dice que el Cordero ya había sido inmolado desde el principio de la creación. En otras palabras, yo lo veo así. El Señor, el primer Cordero que se inmoló, ¿cuándo fue? ¿Quién me ayuda? El primerito, en la Biblia, en Génesis, ¿verdad? Cuando vistió a Adán y a Eva. Ese fue el primer animal que murió. Pero dice aquí, Apocalipsis dice que antes de la fundación del mundo ya el Cordero había sido inmolado. Pero se está refiriendo al plan previo de Dios. Ya Dios sabía. Pero cuando habla de que antes conoció, está hablando del pueblo que iba a redimir, ¿verdad? Y luego dice, también los predestinó, y fíjense para qué, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Miren la idea. Dice Juan 1 que Jesús era ¿quién? El Verbo, que existía antes de la creación. Entonces Dios tenía ya el prototipo de cuando Adán cayese, a qué teníamos los caídos que parecernos para poder venir a Él. Y nos envió el modelo de Jesús. Dice, estas cosas os la he dicho, todo esto lo he hecho para que me imiten. Esa es la idea. Entonces Jesús es el prototipo a seguir. El texto lo va a decir ahora. El Señor ya predestinó una salida. Es como el avión que ya tiene las máscaras de oxígeno sin saber si el avión se va a caer o no. Eso se llama predestinar. Ya se predispuso la idea antes que caiga, pero Dios lo sabe todo. Entonces ya tenía el Cordero inmolado, pero también tenía el prototipo, el cual íbamos a ser conformados a, en este caso, Cristo. Por eso dice, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús, para que Él, ¿para qué? ¿Quién es Él? Jesús, para que Él sea el primogénito, para que Él sea el privilegiado, para que Jesús sea el amado. Esa es la idea. Entre muchos hermanos, y a los que predestinó, o sea, a estos que iban a ser salvados, los llamó. ¿Cómo los llamó? Por el Evangelio. Sí, claro. Entendí el punto ahí. Pero los llamó por medio del Evangelio. Dice, los llamó. Y a los que llamó, justificó ¿por quién? Por el Cordero en la cruz. Y a los que justificó, dice, también glorificó. Ahí está el proceso de lo que es ser un discípulo de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan previo de Dios? Que usted y yo, hermanos, seamos imitadores de Cristo. Esa es la idea. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la noticia del Evangelio con el discipulado? Como había dicho antes, hermanos, usted y yo somos cartas abiertas. Cartas abiertas. Miren, a la gente le puede impresionar tu predicación. Se pueden quedar, wow, tú sí sabes de la Biblia. Y eso te puede devolver un falso concepto de que estás bien con Dios. Nunca debemos medir nuestra espiritualidad con los dones o con los talentos o como predico. Nunca, hermanos, es peligroso. Cristo dijo, nada más por los frutos lo van a conocer. La gente se va a impresionar, pero el hecho de que se hayan impresionado no quiere decir que están glorificando a Dios. Pero cuando la gente ve a Dios en ti, Dios es glorificado, porque lo que están viendo es a Cristo en ti. Esa es la idea del discipulado, que seamos formados cada vez más a la imagen de Cristo. Claro, el conocimiento es parte, los dones, todo eso, pero no es eso con que nos medimos. Quiero que vayamos a 2 Corintios 3. 2 Corintios capítulo 3. La iglesia se estableció con el fin de preparar a los líderes para que juntamente con el pastor y los líderes, todo el que venga a esta iglesia sea formado igual que Cristo, por medio de la palabra. Amén. 2 Corintios 3:1 dice, voy a usar este ejemplo aquí este texto como ejemplo. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿Qué está diciendo Pablo? En otras palabras, es aquel cristiano que dice, oh, mira, yo soy de la iglesia tal, ¿verdad? Si quieres te puedo traer una carta para que el pastor te diga, ¿verdad?, que yo soy un buen hombre. Y eso está bien, eso es parte de lo que es el orden cuando salimos de una iglesia a otra, está bien. Pero Pablo lo va a utilizar como ejemplo de que no podemos
mostrar el testimonio por lo que dice una carta, sino que el que tenemos al frente debe de ver a Cristo en mí. Esa es la idea de Pablo. Dice, ¿tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Y fíjense lo que dice el 2. Nuestras cartas sois vosotros. Aquí Pablo está diciendo, nuestras recomendaciones que yo los he discipulado. Esa es la idea, van a ver más adelante. Y luego dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos, ¿qué? Los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida, ¿por quién? Por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que la recomendación que debemos cada uno de nosotros tener, en principio, lo voy a extraer del texto, es que el que nos vea pueda no solamente escuchar lo que le predicamos, sino también leerlo. Esa es la idea del discípulo. Lo que me estás diciendo, no solamente lo quiero oír, sino quiero leerlo en ti. Esa es la idea de ser un discípulo de Cristo. Y es lo que más le falta a la iglesia en ese tiempo. Ver a cristianos que no tienen que decir Dios te bendiga como una carta de recomendación. Cristianos que no tienen que llegar con una cachucha que diga Jesús te ama. No que sea pecado, pero para que sepan que soy cristiano. Una carta de recomendación. No tenemos que decir que el Señor les guíe, le bendiga, y etcétera, ¿verdad? Para que sepan que somos cristianos, sino que nuestra conducta, nuestro corazón y nuestra vida, la gente pueda leer el Evangelio en nosotros. Y no solamente por una buena moral, el cual cualquier hombre puede vivir, sino por el fuego y la luz de Dios que alumbra a través de nosotros. Hay una diferencia entre buena moral y una vida espiritual. Una buena moral, si usted se pone a practicar eso de manera sacrificial, lo puede hacer, puede vivir rectamente, pero la luz de Cristo en nosotros tiene que ver con una relación con Dios, una conexión en el que la gente vea la luz de Dios sin poder explicar cómo veo a Dios en ti. Lógicamente es Dios cubriéndonos, así como el arca era hecha de madera, pero solamente se veía el oro. Esa es la idea de ser un discípulo de Cristo. ¿Cuál es la marca del discípulo de Cristo, hermanos? ¿Es su capacidad? ¿Su conocimiento? ¿Su experiencia? La marca del discípulo tiene que ver con qué tanto nos parecemos a Jesús, qué tanto nos parecemos a Él. Ahora, yo sé que cuando nos miramos en el espejo de la palabra, se caen los brazos como Moisés, ¿verdad? Me falta mucho. Pero esa no es la pregunta que yo quiero que ustedes se hagan esta noche. Dos preguntas: ¿qué tanto quiero ser como Cristo? ¿Y qué tanto progreso veo cada día? No viéndolo como una obra completada, sino como un propósito de cada día que va en progreso, en perseverancia. Porque si usted se mira del todo con Cristo, ni en una hebra de su pelo se parece, ni yo tampoco. Pero nos parecemos en querer caminar como Él y en el progreso de cada día. ¿Somos mejor que ayer? Esa es la pregunta. A la imagen de Cristo, ¿verdad? No solamente saber, mis amados, es ser. Debemos de emanar lo que somos, no nada más lo que sabemos. El discípulo debe saber para luego ser y entonces hacer. Esa es la idea. Por eso estamos aquí aprendiendo la palabra para poder saber cómo vivir, cómo imitar a Cristo cada día. No podemos hacer lo que no somos, no podemos enseñar lo que no sabemos y no podemos ser lo que no sabemos. Tenemos que llenarnos de la palabra y caminar en ella en humildad ante Dios y cada día pedirle al Señor que su gracia no nos falte a cada uno de nosotros. El propósito fundamental de discipular, quiero hablar de 3 puntos. Número 1, transformación. Es lo primero, ser transformados a la imagen de Cristo. Número 2, reproducción. Voy a explicar eso en un momento. Número 3, multiplicación. Ahora, reproducción y multiplicación se parecen mucho, pero hay una pequeña diferencia. Cuando usted es transformado, usted va a reproducir a los que están al lado suyo o debajo de usted como ministerio.
Pero a medida que tú lo haces de manera individual, es como la rama, que la rama sale como un tallito del árbol, pero luego salen 5 ramas. Entonces vienes tú como discípulo de Cristo y discipulas a 2, esos 2 discipulan 2 son 4, si esos 4 discipulan 2 son 8, 16, 32, 64, 132, 138, etcétera. Y así vamos viendo la multiplicación, pero le voy a decir algo, lleva tiempo, lleva paciencia y un proceso. Hace poco hablaba con una persona de otro país, donde la persona me habló con mucha necesidad. Necesito de Dios, quiero enderezar mi vida, quiero cambiar la doctrina que me están enseñando porque me he dado cuenta que no es de Dios, etcétera. Esa persona yo lo veía con mucho fuego en el momento, muy emocional. Mientras hablaba con la persona, yo le decía, mira, tienes que tener mucha paciencia, porque no sucede de lunes a martes. No sucede así. Tienes que tener paciencia, tienes que predicar aunque la gente no le guste, aunque la gente te mire mal, aunque la gente se tuerza, se te duerma, tú sigues haciendo lo que Dios te manda. Y con el tiempo a largo plazo vas a ver fruto, pero tienes que tener mucha paciencia y perseverar. Bueno, no pasaron 2 meses y esa persona ya apareció como con 17 personas, no sé de dónde salieron. Y yo le dije, mira, comienza con 1 y luego al paso. El fin es que aquella persona ya anda, ya se salió del plan de Dios. En meses ya. Dios tenía un plan, Dios quería ayudar porque vino la ayuda, pero ya comenzó el desorden, ya se salió de lo que dice la palabra. Aquí vemos que Pablo le dice a Timoteo, tú instas con paciencia, con toda doctrina, exhortando a los hermanos, tranquilo, espera que Dios sea el que dé el crecimiento. No te desesperes cuando no veas que el hermano que recibe la palabra no está creciendo, sino sigue ahí insistiendo en paciencia, perseverando. El discipulado toma tiempo. A veces nos desalentamos porque no vemos rápido cambios. Es como el gimnasio, hermanos, toma tiempo hacer ejercicio. Pero se necesita buen alimento, buena disciplina y ejercicio sacrificial. Entonces, aquí hablando de la transformación, es el trabajo de nosotros. Usted y yo no venimos al discipulado para compartir la palabra. Esa no es la intención inicial. Sino vinimos para nosotros ser formados a la imagen de Cristo. Lo que Dios vaya a hacer después, eso Dios sabrá. Dios lo puede dejar en su casa, como lo puede mandar a África, como le puede dar una iglesia, como lo puede hacer maestro, solo Dios sabe. Usted y yo no debemos de mirar nada de eso. Debemos enfocarnos en parecernos cada día más a Cristo. Y a medida que usted se va pareciendo a Cristo, que Dios pone la gracia, se va manifestando el plan de Dios en su vida, solito. Es así que sucede. No nosotros buscando ministerio ni buscando qué hacer. ¿Usted está todavía en 2 Corintios? Verso 18, vamos a leer el capítulo 3. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. ¿Quién me lee, por favor, el capítulo 4, 16? Alguien que tenga voz de trompeta. 4:16, ¿quién lo puede leer? Amén. Sí. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Ok. Ahora, ¿notaron que nos dice del lunes a martes? Se va renovando de día en día. Ahora, fíjense en algo, hermanos. Ese día en día depende de nosotros. Ya Dios dio. Segunda de Pedro 1 dice, ya Él nos ha dado todo conforme a la naturaleza divina. Nosotros también debemos de agregar virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal y amor. Todos los días, crecer. Esa renovación de día en día es cuando usted dio, o sea, la podemos ver más pronto cuando somos más diligentes cada día. Es en el diario vivir, en el tú a tú con tu familia, con tu compañero de trabajo, con el vecino. Cómo tratas, cómo respondes, cómo haces. Dios te va probando y cuando tú te niegas, Dios te fortalece y cuando ves la mano de Dios, vas entendiendo. Y tú dices, espérate, por aquí es la cosa.
Esa es la idea. Pero si no lo pones en práctica y se te queda aquí, desafortunadamente no va a producir fruto. Tiene que caer aquí, bajar aquí y luego nuestras obras, para poder ver de día en día la imagen de Cristo formada en nosotros. Lo voy a poner de esta manera. Nuestro trabajo es recibir la palabra, estudiarla, orar, obedecerla. El trabajo de Dios es darnos su palabra. El trabajo de Dios es guiarnos en su espíritu. El trabajo de Dios es transformar el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Ese es el trabajo de Dios, el más difícil. Si lo ilustramos con el agricultor solamente siembra, tapa la tierra, riega, y es Dios quien da el crecimiento. Él es el que da el crecimiento. A veces queremos como crecer nosotros. No podremos nunca. Por más que usted estudie, por más que haga, Dios tiene su tiempo de crecimiento y Él sabe cómo hacerlo. Usted y yo, como discípulos de Cristo, cada día debemos de hacernos la pregunta en cada decisión: ¿qué hizo Cristo aquí? ¿Qué haría Cristo aquí? Imitar sus pasos. Y cuando fallamos, ojalá que sea fallando en el intento de agradar a Dios y no en negligencia. Y ahí Dios nos arrepentimos y Dios nos ayuda. Y ahí vamos, hermanos, ahí vamos. Una pregunta que yo hice al inicio, ¿quién se acuerda cuál fue? A ver si están aquí. Una pregunta acerca del hambre. ¿Cómo tener hambre para Dios? ¿Se acuerdan que le pregunté? ¿Cuántos se hacen esa pregunta? Señor, quiero tener más hambre para ti, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ese sentir de hambre de Dios, verdad? Tenemos diferentes apetitos y la mayoría carnales. Pero yo estaba ministrando a mi esposa en el día de hoy, estábamos ahí en la oficina sentado y hablando con ella. Fíjense cómo funciona el amor de Dios. Yo tenía que preparar la primera enseñanza del discipulado. No me gusta hacer más nada cuando voy a estudiar para el tema, para no distraerme y no hacer lo que tengo que hacer. Ella necesitaba mi ayuda, necesitaba que yo la alimentara, por así decir, espiritualmente. Y ella entra a mi oficina, me dice: hola mi amor, y se sienta. Humanamente es una carga, en el sentido de que estoy preparando el mensaje, llevo buen ritmo y voy a perder tiempo. Eso es en la mente humana. Pero el amor de Dios no funciona así. Yo no lo pensé. Dije: Señor, hay una necesidad aquí aparente, necesito atender a mi esposa. Me volteé, dejé la enseñanza por mitad, y el amor de Dios es tan grande que la mayoría de las cosas que hablamos es lo que yo he hablado aquí hoy. Increíblemente. Entonces, fíjense cómo Dios sabe todo. En esa decir, bueno, Señor, hay una necesidad no más importante, pero se presentó. Y yo trato nunca de desatender a mi esposa por el ministerio, nunca, trato. Pero miren, cuando hablaba con ella, ella me hacía esa pregunta. Me dice: yo quiero tener más pasión para Dios, quiero tener más hambre. Y ese pensamiento lo tenía para el discipulado, porque yo pienso que nosotros no tenemos suficiente hambre de Dios. La pregunta es: pastor, hermano, ¿podemos crear hambre para Dios? Yo creo que el hambre está allí, pero por falta de conocimiento mi pueblo perece, dice la palabra. Por no entender qué tanto necesitamos a Dios, el hambre mengua, esa hambre como que baja. Yo le hago una pregunta a ustedes. Una persona que no sabe que tiene cáncer, tú le preguntas: ¿te gustaría que te pasen quimioterapia? ¿Qué le diría? Pues no, Dios me libre, diría, ¿verdad? Pero si el médico le dice la noche de ese día, le dice que tiene cáncer, cambia la cosa. Dice: no, sí, ahora sí lo necesito. Ahora, ¿notaron un apetito cómo cambió solamente por un cambio de mente? Entonces, yo pienso, y yo esto lo hago porque me examino yo, esos son ejemplos prácticos que yo uso, que la iglesia no tiene la suficiente hambre de Dios porque la iglesia no conoce su condición sin Dios. Esa es la idea. Cristo, en Mateo 5, verso 3, vamos a ver un orden que hemos estudiado anteriormente. A mí me ministra mucho porque hay un orden allí. Lo primero que Jesús va a decir en Mateo 5, verso 3, es lo que produce todo lo demás, y es en las bienaventuranzas. Todas las demás son 9, las 8 dependen de la primera.
Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús? Bienaventurados los que saben, los que reconocen o los que se consideran como pobres en espíritu. El libro de Isaías dice, yo creé todo lo que existe, yo soy Dios, ¿verdad? Imagínese, comienza a mirar en su mente las estrellas, los planetas, con el soplo de su palabra el Señor hizo todas las cosas, y lo que existe es sustentado por la palabra de su poder. Y luego dice una palabra allí, pero miraré al que tiembla mi palabra y al que es pobre en espíritu. O sea, el Señor hace un contraste radical, dice, yo hice todo esto, yo soy Dios, pero miraré, y esa palabra mirar significa atender al que es pobre en espíritu. Y Jesús comienza las bienaventuranzas, donde hay una multitud de gente que le quiere seguir, otros decidieron seguirle. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los judíos pensaban que eran ricos espirituales, pero la palabra espíritu no la entendían ellos como nosotros. Cuando habla Jesús de pobreza espiritual, está diciendo, bienaventurado aquel que no puede amar, que no puede cumplir la ley de Dios, que no puede dejar de robar, de mentir, de adulterar. Bienaventurado el que se considera muerto espiritual, esa es la idea. Bienaventurado el que no puede ni siquiera dejar de codiciar con su mente. ¿Se imagina el público allí? El pueblo de Dios. No todos aceptaron esa propuesta. Yo no soy pobre en espíritu. Y Jesús le diría, pues no eres bienaventurado. Pero los que se reconocieron como pobres en espíritu, es lo que queremos hacer. Entonces dice Jesús, bienaventurado eres porque al que es pobre le vendrá riqueza, pero al que no se cree pobre se quedará pobre. Le dijo a los fariseos, quiero que me ayuden a leer, alguien me ayude en Juan 9, hay un ejemplo que quiero usar, no lo tengo aquí en mis notas, por favor. Juan 9:30. Sabes que lo voy a buscar para que lo leamos. Juan 9, creo que es el verso 30, le voy a confirmar en un segundo. Cuando usted y yo no entendemos la realidad de nuestra condición, nunca practicaremos la humildad, nunca seremos bendecidos, porque Dios no puede sanar ni libertar al que se cree que no está enfermo. Fíjense lo que dice Juan. Permítame buscarlo, por favor, discúlpenme. Ahora, arriba del verso 35, ¿cómo dice? Ahí comenzamos a leer. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado al que él le dio la vista, al ciego, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es? Acuérdense que antes de recobrar la vista, él no vio a Jesús, estaba ciego. Dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. La necesidad no vendrá hasta que no veamos la realidad de nuestra condición. El hambre de Dios nunca llegará si no entendemos nuestra condición ante Dios. Si usted y yo nos creemos sabios, capaces, nunca tendremos hambre de Dios. ¿Están de acuerdo? Pero una vez usted y yo reconocemos pobreza espiritual, ¿sabe lo que sucede luego? Viene un compungimiento por nuestra condición. Por eso dice el verso 4, bienaventurados los que lloran. Ese es el orden. Una vez reconoces que estás muerto, ¿se acuerdan de la palabra de Isaías? Ay de mí, Señor. Ay, ¿qué es esa palabra ay? Llorar.
Ay de mí que soy muerto. Santiago 4 dice, vuestro gozo se convierte en tristeza y vuestra risa en lloro. Sometíos, humillaos y Dios os exaltará. En otras palabras, debemos humillarnos a la realidad de nuestra condición para que Dios nos exalte. Pero ¿qué sucede luego de tú reconocer que eres pobre? Lloras, pero pasa otra cosa. Eres manso por naturaleza, porque al reconocer que eres pobre, al reconocer que no puedes, que estás muerto, no tienes de qué jactarte. Por lo tal, eres manso. ¿Sí lo entienden? Todo procede de la mansedumbre, de la pobreza. Pero el verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién tendrá hambre? El que es pobre. Pero el que no es pobre no tendrá hambre de Dios, sino que va a creer que no necesita de Dios. Bueno, a veces sí, pero a veces no. Y luego, hermanos, esa necesidad, esa condición, ese compungimiento, miraremos a los demás con misericordia. Es lo que sigue en el verso 7. Ahora, fíjense, hermanos, el pecado, oigan bien, el pecado nos lleva a creer que somos más de lo que somos. El pecado siempre te hace sentir más justo. Dice Lucas 18, algunos de los que confiaban en sí mismo y menospreciaban a los demás. Muchos de los que creen que son, miran a la gente hacia abajo. Cuando usted y yo pensamos que somos algo y viene alguien, es como que si viene un hombre muy pobrecito a preguntarme algo a mí. Y yo creo que por ser pastor soy más. Hermanos, es una idea totalmente mal, errónea ante Dios. Dios desaprueba esa actitud. Si queremos que Dios nos use, la clave inicial es la mansedumbre, que es producida por el reconocimiento de que no somos nada sin Dios. Juan 15 dice, apartados de mí, nada podréis hacer. Entonces aquí vemos al fariseo mirando al publicano, dice, lo menospreciaba, porque creía que era más. Pero ¿sabe lo que produce esa altivez? El pecado satánico. Satanás era el que quería subir y lo bajaron. Pero al que se humilla, Dios lo levanta. Entonces un paso para nosotros agradar a Dios, el primero, hermanos, es reconocer, Señor, sin ti no puedo. Es lo que produce oración. Hay gente que dice, es que a veces no tengo deseo de orar, porque no tienes hambre. Porque no has visto la necesidad. No llamarías como el muchacho que se desmayó, la ambulancia, si no te ves desmayándote. Creemos que estamos bien, por lo tal, no necesito orar. Pero cuando sabemos que si estamos un poquito alejados de Dios, viene el pecado, viene la debilidad, cuando viene la terquedad, la falta de sometimiento, hermanos, Dios nos deja solo. ¿Y qué viene luego de la misericordia? Lógicamente, buscar a Dios, limpios de corazones, buscar nada más a Dios. Y eso produce en nosotros paz de Dios. Y la paz de Dios en nosotros nos hace que seamos pacificadores. Y luego viene la prueba y podemos atravesar. ¿Por qué? Porque el pobre sabe que merece la prueba. El pobre sabe que merece la prueba, no se queja, pero la paz de Dios le ayuda a atravesar. Y luego termina diciendo el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Más adelante dice, porque así persiguieron a los profetas, etcétera, etcétera. Entonces la marca para nosotros parecernos a Cristo inicia en cada día mirar en la palabra lo que ella me demanda que yo no tengo, el cual me mata. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Aquí es donde Isaías, hermanos, pudo ser usado más por Dios. Cuando dice, cuando vi su presencia vi mi muerte. Si no miramos la grandeza de Dios, hermanos, la santidad de Dios, sus demandas, usted nunca podrá reconocer su debilidad. Miren, le voy a decir algo, hermanos. Humanamente hablando, usted y yo podemos adquirir conocimiento. Podemos vestirnos bien. Podemos hablar bien. Podemos servir en la iglesia bien. Todo eso lo puede hacer un no creyente. ¿Están de acuerdo? Pero reflejar a Cristo, hermanos, no lo puede hacer un no creyente. Solamente aquel que reconoce su pobreza espiritual. La ira, insatisfacción, la inmoralidad sexual, la falta de sentido de vida, todo eso procede de un alto concepto de nosotros, insatisfacción. Y no
una realidad de que somos muertos espirituales sin Dios. Cuando usted se postra de corazón ante Dios, dice, Señor, yo sé que no soy nada. Entonces Dios te exalta. Y en esa exaltación es donde encuentras sentido de vida, satisfacción, propósito, llenura. Y serías como esa barca de la pesca milagrosa, tan repleta que lo único que te queda es dar. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta noche, Señor. En este inicio del discipulado, Señor, imitadores de Cristo, yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo, podamos seguir aprendiendo, podamos tener paciencia, Señor, pero la tarea para cada uno de nosotros es mirar dentro de nuestros corazones y ver la incapacidad que hay en nosotros. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos caminar con ese entendimiento de la pobreza que hay en nosotros, a los que se consideran pobres, y si algo saben, ni algo tienen, ni algo pueden, han reconocido que es únicamente por la gracia de Dios. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.